Muy buenas tardes, profesor, compañeros todos. El día de hoy me toca fundamentar mi infografía y definirles todo el proceso que ha pasado en esta etapa de elaboración en estas 4 semanas que hemos tenido. El tema escogido vendría a ser la falta de innovación que hay en el sistema educativo peruano y su respuesta que puede haber en modelos extranjeros. El nombre que se ha elegido básicamente para este trabajo vendría a ser Yachay, pero por una falla de comunicación que hay por el tema del lenguaje quechua y el español, se ha tenido que agregar un eslogan con el fin de que se pueda comunicar de una mejor manera, y se ha incluido el eslogan que vendría a ser el nuevo camino a la educación peruana. Básicamente en el siguiente trabajo que voy a pasar a exponer se va a explicar, ¿no?, los puntos de comparativa entre la educación peruana y la educación nórdica, más específicamente la finlandesa, y cómo a través de los diferentes puntos vamos a poder, ¿no?, desarrollar básicamente esta temática. También un ranking que vendría básicamente a ponernos en el puesto número 64 en promedio en varias materias, como vendría a ser lectura, ciencias y matemáticas. Y también vamos a explorar algo que se viene ya básicamente conversando, ¿no?, practicando desde el año 1983, la teoría de las inteligencias del psicólogo Howard Gardner. Todo esto y más a continuación. Bien, en la tipografía usada para el trabajo están Josephine Sans, Siphon Outline y Muribolt. Básicamente han sido utilizadas por el tema de su combinación y su practicidad. Son letras bastante clásicas, a excepción de la Siphon Online. Básicamente es una diferente, se podría decir, y se han combinado de esta manera. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre una tipografía y otra hace que pueda resaltar el título de las demás. Luego, aparte de estas tipografías en su versión normal, que se deberían hacer mayúsculas y minúsculas, también se ha usado el tema de la negrita para intentar resaltar algunas palabras o textos de los demás. En los colores utilizados vendrían a ser básicamente una especie de rosado pastel y un celeste pastel. ¿Por qué? Porque los colores pasteles mayormente dan calma y todo eso, y como es un tema más o menos de la educación, ¿no?, y todo eso, son colores que, bueno, se aplican bien, ¿no?, para explicar básicamente el trabajo, ¿no? Los códigos de los colores son el numeral F58775 y el otro vendría a ser el numeral E0F2D8. Esos vendrían a ser los colores utilizados en el presente trabajo. El boceto sí se ha venido modificando bastante desde la primera etapa. El boceto inicial del trabajo vendría a ser básicamente este vendría a ser el boceto que se hizo al comienzo, y el boceto se ha venido modificando a lo largo de las semanas, llegando a tener como resultado actualmente este vendría a ser el resultado actual del trabajo básicamente. Ahora, ¿qué puntos se trabajó en la infografía? Bueno, aparte del título que ya se vino explicando anteriormente, que vendría a incorporar un eslogan y el nombre en quechua, vendría a venir también la cita de Gardner, que fue reducida. Y la cita de Gardner básicamente es muy importante acá porque explica su visión educativa y una visión de innovación básicamente en la educación. Porque desde el 83 él viene queriendo romper los estereotipos que todos los estudiantes básicamente se comportan de la misma manera. Y es importante reconocer la individualidad que existe en cada persona. Cada persona somos especiales y somos inteligentes por nosotras mismas. Por lo tanto, tenemos que reconocer cada persona como un cerebro propio, no como un cerebro en conjunto y en uniformidad, sino poder trabajar los talentos de cada uno y poderlos explotar a través del sistema educativo. Todo esto se ve muy presentado también en el modelo finlandés. En la cita que tiene Gardner, que se las voy a leer a continuación, dice: las escuelas de hoy se organizan de un modo uniforme, se los mide a todos los estudiantes por igual cuando no lo son. El diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en dos hipótesis. La primera es que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades, lo cual es verdad. No todos aprendemos de la misma manera. La segunda hipótesis puede doler, es que en nuestros días nadie puede llegar a aprender todo lo que hay que aprender, y eso también es verdad. Aquí quiero hacer un paréntesis donde tenemos que explicar bien de que el conocimiento es para que nosotros lo utilicemos realmente. El resto del conocimiento es la verdad para presumir. Esa es la realidad, y a veces en el colegio nos tienden a enseñar cosas que realmente no necesitamos para la vida. Por ejemplo, estudiamos comunicaciones, nunca vamos a tener que utilizar, no sé, el número atómico del oro, pero igual nos los enseñan. ¿Por qué? No se sabe. Es un conocimiento realmente obsoleto que no te va a servir más que para presumir que te sabes tal vez la tabla periódica de memoria. Es un pequeño ejemplo, ¿no?, de que en cambio no sucede en Finlandia. En Finlandia ayudan a que los estudiantes exploten sus habilidades y su inteligencia propia desde el comienzo. El siguiente punto vendría a ser el ranking educativo que fue mencionado. Tenemos básicamente, estamos muy bajos
bajos en varias materias. Por ejemplo, en cuestión de lectura, según la prueba PISA publicada por la BBC, estamos en el puesto número 64. En ciencias, estamos en el puesto número 66. Matemáticas, estamos en el puesto 64. Muy por debajo. Y claro, los otros países latinoamericanos tampoco mejoran, están por ahí nomás llevándonos por 5 puestos o 10 puestos más. Los nórdicos, en cambio, ocupan los primeros lugares en educación. Ahora, a través de esto tenemos que ver la comparativa de todo ese trabajo: la educación peruana versus la educación finlandesa. Acá tenemos varios puntos que detallar. El primero vendría a ser la poca participación que hay aquí en el Perú de los padres en la educación. Aquí en el Perú se hizo una prueba, la hizo la UCIL, en donde empezaron a evaluar en los colegios cuánto es el interés de los padres en la educación de sus hijos. Y las respuestas fueron alarmantes. Básicamente un 40% de ellos eran los únicos que se preocupaban. O sea, básicamente había desinterés. En cambio, en Finlandia se entiende de que el padre es una parte fundamental en la educación. Muchos padres creen que toda la educación es solamente en la escuela, y no es así. La formación como ser humanos también se da desde casa, y es muy importante nutrir a las personas y no dejarlas abandonadas y diciendo: no, o el gobierno ya cumple con mi hijo y yo no tengo el deber como padre de realmente ser un maestro también para mi hijo. Ese es el primer punto. El segundo punto vendría a ser la educación inclusiva. Aquí en el Perú sí hay de cierto punto una educación inclusiva. Por ejemplo, el tema de que incluyen a personas que nacen con alguna discapacidad, tratan de incluirlos en el colegio y ayudarlos en su educación para que su vida sea lo más normal posible, ¿sí? Pero no lo hacen de otra manera un poco también más general. En Finlandia, lo que sucede, padres tienen la convicción de que, por ejemplo, en la educación inclusiva finlandesa sucede que durante los primeros 6 años de la primaria, los niños tienen todas o en la mayoría de las asignaturas el mismo maestro. Claro, algo no tan diferente a nosotros, pero acá viene la diferencia. Aquí velan en que ningún alumno quede excluido. Muchas veces en los colegios estatales, en los colegios públicos, inclusive en los privados, no hay una comunicación realmente profesor-alumno realmente directa, sino de que a veces el profesor solamente se dedica a dictar y explicar, y el que aprende, aprende. Y muchas veces eso está de que los mismos estudiantes hagan meritocracia: si realmente quieres aprender, vas a aprender, pero no es eso. El tema es de que todas las personas somos diferentes, y ahí viene el tema de el reto para la educación. Un buen maestro no solamente el que te llena de conocimiento, sino el que sabe transmitírtelo y poder llegar a cada estudiante. Un buen profesor no se rinde con los estudiantes. Y aquí viene el tema de la educación verdaderamente inclusiva. Otro punto más que señalar, que es hasta 5º grado no hay calificaciones numéricas, con el fin de que los alumnos se puedan sentir bien. Y no se basa tampoco en fomentar la competencia entre los alumnos ni las comparaciones. Otro punto para llegar vendría a ser la educación gratuita. Aquí hay algo que, aunque parezca muy parecido en ambos países, realmente no es del todo así. Aquí en el Perú, si bien sí tenemos colegios gratuitos, que vendrían a ser los colegios estatales, viene a tener muchos puntos que vendrían a fregar básicamente este sistema. ¿Como cuál? Por ejemplo, el tema de que no hay suficiente presupuesto para los colegios. Y eso es también por la corrupción, muchas veces que no saben utilizar el presupuesto. También sucede el tema de, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha denunciado que los colegios estatales han empezado a capitalizar con la corrupción, cobrando cupos básicamente para poder reservarle el lugar de matrícula a algunos estudiantes. En cambio, en Finlandia este sistema cambia. Se reconoce la educación como un derecho fundamental de las personas, un derecho humano. Nosotros tenemos el derecho a estudiar, y es algo que todas las personas debemos tener, y debemos tener las condiciones realmente para estudiar, con la mejor infraestructura y los mejores profesionales que nos enseñen. ¿Por qué? Porque la educación es importante para cada una de las personas, y eso lo reconoce Finlandia, y no se dedica a capitalizar con lo que vendría a ser la educación de un modo muy, podría decir, miserable por parte de muchas instituciones educativas, que más ven el tema del dinero que realmente enseñarle a los alumnos. Y para colmo, aún así cuando pagan, no se les enseña bien. Otro punto vendría a ser el tema de la lectura. A ver, ¿cuántos libros nos leemos realmente al año? En cambio, allá en Finlandia, los mismos padres van con sus hijos a las bibliotecas. Y tal vez muchos se pongan a preguntar si empiezan a decir: en el colegio me han mandado a leer lecturas que realmente no me han gustado. Pero si has leído libros que sí te han gustado. ¿Por qué viene este tema? Lo que pasa es que no solamente es
leer, leer, leer. El tema de la lectura es realmente saber llegar. Como todo medio de información, como todo medio de comunicación, hay que saber llegar al receptor, básicamente. Entonces, ¿cómo quieres que un niño se interese por la lectura si le mandas a leer desde muy niño libros tan densos como el Don Quijote, Crimen y Castigo, La Metamorfosis? El gusto por la lectura tiene que ser de a pocos. Dile temas que le gusten al niño, hazlo leer a partir de ahí y poco a poco va a poder ir introduciéndose en el mundo de la lectura. La lectura no es para ser forzada, es para irla sembrando poco a poco en ese instinto de que tenga el ser humano de poder leer. ¿Por qué? Porque mucha de la información es para lectura. Sería bueno que la información esté distribuida de manera infográfica, como en este trabajo, que tal vez hay más opciones para que los lean y tenemos que adaptarnos, tenemos que sembrar la lectura. Y para eso el Estado tiene que reconocer el problema de cómo llegar con los niños en la lectura y hacer una reforma y saber cómo sembrarles este gusto por la lectura. Otro punto que tenemos acá vendrían a ser los profesores. Claro, acá hay una gran diferencia entre la imagen que se tiene del docente aquí en el Perú y la que se tiene en Finlandia. Mientras que aquí en el Perú tenemos temas como que salen un profesor, Pedro Castillo, a hacer una huelga de los profesores para que no se les evalúe como tiene que ser. Tienen que evaluárseles a los profesores para asegurar que los jóvenes tienen los mejores profesionales realmente enseñándoles. Aquí hacen huelgas más bien para que no se les evalúe. En cambio, en Finlandia se reconoce que los niños son básicamente el tesoro, el futuro de la nación y se les da los mejores profesionales a los alumnos. Se asegura que realmente tengan personas que realmente tienen vocación y realmente cerebro y cultura para enseñar. Otro punto que también tenemos aquí en los profesores aquí en el Perú es el tema del sueldo. Aquí en el Perú el labor de profesor de alguna forma está desprestigiada. Los profesores ganan en promedio 1.300 soles. ¿Quién va a querer ser profesor realmente con ese sueldo? Necesitan también una motivación, porque el profesor se encarga de transmitir conocimiento. Es un labor muy arduo que no todos tienen realmente el talento para poder hacerlo y hay que saberlos valorar. En Finlandia lo saben y en Finlandia son muy valorados. Son los mejores profesionales. Ahí realmente pesa el profesor como preámbulo de nuestros nombres. Otro tema también es el tema del presupuesto. El mayor presupuesto que tuvimos acá en el Perú, si no me equivoco, fue de 3.8% en el gobierno de Ollanta y actualmente se quiere aumentar el PBI en educación. Justo el presidente Castillo tiene propuestas para hacer esto, un poco exageradas, pero tiene propuestas para subir el presupuesto en educación, pero hay que saberlo distribuir también. En Finlandia, por ejemplo, tenemos un 11 a 12% del PBI que se está invirtiendo en educación. Pero como digo, hay que saberlo invertir realmente. Por ejemplo, en Finlandia también tiene un tema de que también viene la diferencia de densidad de población que hay. Por ejemplo, allá en Finlandia tienen una población de 5 millones de personas, mientras que acá en el Perú son 30 millones de personas. Otro punto vendrían a ser los tipos de inteligencia presentados por Gardner. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia naturista, que vendría a estar presentada por Charles Darwin, por ejemplo. Tenemos la inteligencia intrapersonal, que vendría a ser básicamente el conocimiento propio de uno mismo y también saber analizarse como persona. Por ejemplo, acá un representante tenemos a filósofos, por ejemplo, como Sócrates. En la inteligencia interpersonal, que sirve también para habilidades de liderazgo, tenemos, por ejemplo, al expresidente de Uruguay, José Mujica. En la inteligencia musical tenemos, por ejemplo, a Beethoven. En la inteligencia corporal kinestésica, que ayuda al conocimiento de tu cuerpo y también saber cómo utilizarlo. Mejor dicho, hay parte de la coordinación corporal. Por ejemplo, tenemos a la deportista Gladys Tejeda. En la inteligencia lógico-matemático tenemos el representante a Mileva Maric, la esposa de Albert Einstein, con la que se tiene un debate de que realmente ella es la que hizo bastante de los trabajos de Einstein, pero no se le da realmente el crédito adecuado. En otra de las inteligencias tenemos la inteligencia lingüística, donde tenemos a la novelista Jane Austen. En la inteligencia visual espacial tenemos a la primera mujer en el espacio, la rusa Valentina Tereshkova. Y para cerrar ya la exposición, la educación no solamente ponerte a exponer algo y que la gente te escuche. La educación es saber encontrar los métodos para sembrar cosas en todo este lento proceso y al final podernos desarrollar como seres humanos. Porque después de todo, la educación y la cultura nos hacen más libres como personas. Muchas gracias, espero que les haya gustado la exposición
y espero que tal vez con esta infografía y esta comparativa se pueda encontrar en el modelo peruano. Sé que la comparación es muy abismal entre la educación finlandesa y la peruana, pero espero de verdad de que tal vez con esto se pueda encontrar tal vez uno que otro pequeño avance para poder mejorar la educación en el Perú. Muchas gracias.